El comienzo de la historia de los sistemas computacionales se remonta hasta la antigüedad. Por ejemplo, en los años 1200 ya se utilizaba el ábaco, el cual era un dispositivo de cálculo manual que utilizaba cuentas, cada tipo de diferente valor, y moviéndose de un lugar a otro de una barra. Hasta el año 1645 se inventó la pascalina. Esta fue una de las primeras calculadoras mecánicas, las cuales ya integraban ruedas, engranajes y cuentas, permitiendo así hacer cuentas y cálculos más rápidamente. La pascalina estaba destinada específicamente a resolver problemas de aritmética comercial. Ya en los años 1800 se inventaron las tarjetas perforadas, las cuales eran un sistema que usaba agujeros en patrones específicos para así representar y almacenar las instrucciones que debía seguir la computadora. En 1864, Charles Babbage diseña un nuevo dispositivo de cálculo, el motor analítico, el cual es el ancestro de las computadoras modernas, pues incluía ya una entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de datos. En 1890, Hermann Hollerith diseñó un dispositivo electrónico de tabulación de tarjetas perforadas, lo que le permitió al Buró de Censo de los Estados Unidos tabular el censo de 1890 en 6 meses, algo que de otra forma les hubiera tomado más de 7 años. En 1945 se desarrolló la computadora ENIAC. Esta fue la primera computadora electrónica y totalmente digital. El desarrollo o evolución de los sistemas computacionales se divide en generaciones. Hay dos requisitos para que se considere que se ha dado el cambio de una generación a otra. Primeramente, debe de haber habido cambios sustanciales en la forma en que se construyen. Y también debe de haber progresos importantes en la forma en que el humano se comunica con ellos. La primera generación va desde aproximadamente 1951 hasta 1958. Sus características principales es que están construidas usando tubos de vacío, los cuales permitían controlar ya el flujo de electrones, permitiendo así hacer cálculos más rápido que los componentes mecánicos. La desventaja es que se quemaban demasiado rápido. También se programaban en lenguaje máquina. En 1951, Remington Rand desarrolló la UNIVAC 1. Esta disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas, empleaba tarjetas perforadas y se usó para procesar el censo de Estados Unidos de 1950. En 1953 se desarrolló la IBM 701. Fue la primera computadora científica comercialmente disponible de esta compañía y fue un punto clave para su transición a las computadoras electrónicas. Este mismo año también se desarrolló la UNIVAC 1103, la cual era una máquina de 36 bits y por primera vez incorporaba la posibilidad de las interrupciones dentro del código. En 1954 se desarrolló la IBM 650, lo que le permitió a esta compañía posicionarse con gran parte del mercado. Su éxito radicó en que su esquema de memoria secundaria estaba basado en un tambor magnético, siendo este el predecesor del disco duro actual. En 1957 se desarrolla la IBM 305 RAMAC. Fue el primero en su clase en utilizar un disco magnético para almacenaje externo. Era similar a la cinta magnética usada previamente, pero ofrecía la ventaja de capacidad de acceso semi-aleatorio. También en este año se inventó Fortran.
Lo inventaron John Backus y sus compañeros en IBM, y es considerado el primer lenguaje de programación. En 1958, Bell fabrica el primer módem. Permitía transmitir datos binarios a través de líneas telefónicas simples. Y ahora pasamos a la segunda generación. Sus características principales es que están construidas usando circuitos de transistores y se programan en lenguaje de alto nivel. En 1958, la RCA o Radio Corporation of America introduce el modelo 501, el cual utilizaba el lenguaje COBOL para procesos administrativos y comerciales. También en este año sale la UNIVAC M460, la cual fue una computadora digital de alta velocidad y propósitos generales diseñada para procesamientos complejos de grandes cantidades de datos. En 1962, ARPA, una agencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, defiende con éxito sus ideas acerca de una red de ordenadores global. Aquí ya vemos un indicio de lo que sería el ancestro o antecesor de lo que hoy conocemos como el Internet. En 1964 comienza la tercera generación, con IBM 360, la cual fue la computadora pionera para el uso de circuitos integrados en un chip. En ese mismo año, los científicos de computadoras desarrollaron circuitos integrados diminutos e instalaron cientos de estos transistores en un solo chip de silicón, el cual era tan pequeño como la punta de un dedo. En 1965, la Digital Equipment Corporation introduce la primera minicomputadora conocida como la PDP-8. En 1967 se produce la primera conferencia acerca de ARPANET. En 1968, Alan Shugart en IBM demuestra el primer uso regular del disco flexible de 8 pulgadas, disco de almacenaje magnético. En 1969 se conectan 4 universidades a ARPANET y Bell Labs. Se desarrolla Unix. En 1971 comienza la cuarta generación. Intel fabrica y saca al mercado ese mismo año el primer microprocesador de silicio, es el Intel 4004. Fue creado para realizar las operaciones básicas de Babbage, con arreglo a la arquitectura de von Neumann. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak construyen la primera computadora de Apple. Un año más tarde, en 1977, presentaron una nueva versión mejorada de su máquina de Apple, llamada Apple II. En 1978, Commodore desarrolla y comercializa el ordenador de sobremesa más vendido a nivel mundial. En 1979, estudiantes estadounidenses crean los Newsgroups. En 1980, IBM entró al mercado de las computadoras personales lanzando la IBM PC. Esta computadora fue un éxito rotundo y se convirtió en un best-seller. Debido al éxito de la entrada de la IBM en el mercado de microcomputadoras tipo PC, otras corporaciones de computadoras decidieron capitalizar tal popularidad al desarrollar sus propios clones. En 1980 aparece el Commodore 64. En el año 1981 se crea el primer servidor de nombres de sitios. En
En 1981, Motorola presenta el primer teléfono móvil, el DynaTAC 8000X. En 1984, se estimaba que poco más de 1000 ordenadores ya estaban conectados a Internet. Finalmente, en 1987 se estimaba que poco más de 10.000 ordenadores ya estaban conectados a Internet.